Bienvenidos hermanos nuevamente y amigos a este estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad hemos ya acabado los primeros 11 versículos de Santiago capítulo 1. Entramos entonces a la segunda porción de esta palabra y hoy día vamos a considerar versos del 12 al 18. Y le hemos puesto como título las responsabilidades del liderazgo o las responsabilidades de cualquier creyente. En este estudio que hoy día vamos a tener, nuestras acciones dicen lo siguiente: cuando fallamos, siempre estamos diciendo que las demás personas tienen la culpa y yo no. Sin embargo, no asumimos nosotros nuestra responsabilidad. Cuando otros fallan, está bien, yo puedo pasar desapercibido, pero cuando yo fallo, entonces yo tengo que reconocer que he fallado y sobre todo que le he fallado a Dios. Siempre estamos echando la culpa a los demás. Nunca asumimos, nunca yo puedo decir me equivoqué, nunca puedo decir perdóneme, me equivoqué, no quise hacerlo o cualquier palabra similar. Siempre los demás tienen la culpa. Nosotros recordamos cómo es que Adán y Eva, desde el nacimiento de nuestra historia del ser humano, entonces siempre hemos echado la culpa a los demás, ¿no es cierto? Cuando Dios desciende al Edén, ¿no es cierto?, para conversar con Adán, ya habían pecado y entonces Adán estaba escondido y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿No? Entonces, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Y entonces Adán, en vez de decir sí, lo hice, perdóname Dios, ¿qué dijo? No, la mujer tiene la culpa. Y cuando Dios habla con la mujer, de igual forma dice, la serpiente tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Sin embargo, vemos que cada uno debe asumir nuestras responsabilidades frente al pecado. En Génesis capítulo 3, el verso 12, dice lo siguiente. Génesis 3, 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y sigue la lectura. Aquí vemos entonces cómo nosotros queremos librar de nuestra responsabilidad. Si nos equivocamos, pues debemos pedir perdón y seguir adelante. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí la lectura, hasta el verso 18. Y en primer lugar tenemos la responsabilidad de reconocer nuestro deber. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En medio de las pruebas nos espera un galardón. Como dice el versículo 12, la última parte: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y Dios ha preparado esa corona, pero solamente para los que le aman. Cuando sufrimos, creemos que ya Dios no nos escucha, ¿no es cierto? Ya se ha apartado de nosotros, entonces no estamos gozando del favor de Dios. El cristiano soporta la prueba de la tentación y después de pasar esa prueba, esa tentación, recibe la corona de vida que está preparado para cada uno de nosotros. En el estudio anterior hablamos acerca de tener sumo gozo. Y ahora nos dice del galardón que Dios ha preparado, que ha prometido. Esta promesa no es para los que sufren, sino para aquellos que aman a Dios, Y esta promesa es para todos los que permanecen fieles a Dios. Así que tenemos que poner nuestra mirada en el galardón, ¿no es cierto?, que está preparado para cada uno de nosotros. Hay que mirar, pues, este galardón. En Romanos, el capítulo 8, el verso 18, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren lo que dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables, no hay punto de comparación con lo que sufrimos ahora, con lo que vamos a gozar en la eternidad con nuestro Dios. Por eso la necesidad de permanecer fieles al Señor está abierto para cada uno de nosotros, y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, entonces nosotros podemos continuar y ser fortalecidos para pasar las pruebas, para pasar las tentaciones. Entonces, en primer lugar, decíamos la responsabilidad de reconocer nuestro deber. Pequé, he pecado, he fallado, entonces confieso mi pecado y puedo pasar la prueba, la tentación, para recibir la corona de vida. En segundo lugar, yo tengo que tener la responsabilidad de reconocer mi pecado. Verso 13 al 15, dice el libro de Santiago, déjeme buscarlo por un instante. En el libro de Santiago, verso 13 al 15, dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces acá vemos que cuando caemos en la tentación, como dice el versículo 15, cuando hemos pecado y después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vale decir que hay que reconocer que somos responsables por nuestro pecado. No culpemos a los demás, no culpemos a las circunstancias, no culpemos a otras personas que de alguna manera tienen que ver con nuestra vida.
Por eso debemos resistir la prueba, no dejarnos vencer por la prueba o la tentación, sino estar firmes en los caminos de Dios, estar firmes en el Señor, agarrarnos de su mano y entonces poder avanzar con Él hacia la eternidad y andar por ese camino que Dios ha preparado de buenas obras para que anduviésemos en ella. Y en tercer lugar, tenemos que tener la responsabilidad de reconocer a Dios como el único y sabio Dios. Dice el versículo 16 al 18, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay sombra de variación. Dios siempre da cosas buenas. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades y siempre va supliendo cada necesidad. Dios siempre nos da lo mejor que nosotros necesitamos. Él es el Padre de las luces. No hay sombra de variación, no hay ni siquiera una pizca de una sombra de variación, no lo hay, porque Dios es perfecto, porque no hay tinieblas en Dios. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Y termina el verso 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él mismo, dice la Escritura, nos hizo nacer por la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. O sea, vale decir que Él en su sabiduría, en su majestuosidad, Él elige y mira entonces a cada uno de nosotros. Y nos hizo nacer por la palabra de Dios. Cuando nos predicaron la palabra de verdad, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, tenemos que reconocer entonces nuestras responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad de reconocer nuestro deber, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros andamos en esta vida. Segundo lugar, la responsabilidad de reconocer mi pecado. Entonces, no culpar a otros, no culpar a los demás, sino yo asumir mi responsabilidad. Y en tercer lugar, reconocer que Dios es el Padre de las luces y Él nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Él quiere bendecirnos de una manera tal que uno queda sorprendido, como cuando el Señor Jesús hizo milagros allí. Dice que el pueblo se quedó maravillado, pero daba gloria a Dios por lo que Jesucristo estaba haciendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Es lo que Dios quiere que nosotros podamos recibir de parte de Él, esas bendiciones que Dios ha preparado de antemano. Pero tenemos que soportar la prueba o la tentación. Y luego seremos vencedores al soportar la prueba o la tentación, y la corona de vida está para nosotros garantizado por la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por continuar en este estudio de la palabra, y el día jueves saldrá nuestro siguiente video. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermanos.